Súmate a la comunidad online de Armonía. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Ministerio Armonía y entérate de la programación semana a semana. Ya somos muchos conectados. Armonía, unidos en Cristo. En Armonía, le indicamos la hora. 10 horas en punto. Entre virtuosas nos apoyamos. Bienvenida a esta reunión de amigas, donde conversaremos sobre temas relevantes para la mujer. Y cada semana tenemos nuevas invitadas con consejos que de seguro te van a servir. Este es tu programa, Entre Mujeres, junto a Nilda y María Cristina. Hola, hola, bendiciones para todas nuestras auditoras y hermanas en esta jornada, dando gracias al Señor porque tenemos una nueva oportunidad de poder compartir entre mujeres y agradecer al Señor por este tiempo y este espacio que sin duda trae edificación para nuestras vidas. Así que les saludamos en esta jornada, saludamos a Geraldine Suárez, quien estará con nosotros en esta jornada acompañándonos y disfrutando también de lo que será este espacio y este programa bastante interesante con respecto a lo que vamos a compartir. Muchas gracias, Nilda, por tu saludo y agradecida de esta oportunidad de poder estar compartiendo nuevamente aquí entre mujeres. Así que, bueno, le recordamos a todos quienes nos están escuchando que nos sigan a través de redes sociales como Ministerio Armonía. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y cada video que usted ve de los programas que salen semana a semana los puede encontrar y volver a ver en YouTube. Y también puede volver a escuchar los programas en Spotify y Apple Podcast. Así que los dejamos invitados. Si de repente le faltó un pedacito del programa o quiere volver a escucharlo, sepa que tiene distintas plataformas para poder escuchar sus programas de Armonía. Eso es, damos gracias al Señor por ello y bueno, hoy vamos a tener la oportunidad también, si hay hermanas que deseen compartir con nosotros, testificar acerca del tema que estaremos dando a conocer, les recordamos que también pueden enviarnos sus mensajitos a través de nuestra línea WhatsApp, ya sea de y también de Telegram al más 569 78 48 3006. Y hoy estaremos hablando de un tema que es bastante interesante. Si decimos solamente con respecto a esta pregunta, ¿qué pasa cuando mi mirada está en lo que otros tienen y yo no? Quizás vamos a hablar ahí, quizás se va a ampliar mucho acerca de este tema, pero si decimos específicamente que hablaremos de la envidia, vamos a darnos cuenta de que es algo que suele pasar en nuestras vidas y que nos cuesta mucho reconocer. Personalmente, quizás usted y yo va a decir, no, si yo no soy envidiosa, pero a la luz de la palabra vamos a verlo en esta jornada. Así que es interesante también reconocer que a nadie nos gusta dar a conocer cuáles son nuestras debilidades o reconocer nuestro pecado, o el propio orgullo provoca que al ser envidiosas no demos pasos a dejar esto que contamina nuestros corazones en cuanto a nuestras palabras, en cuanto a nuestras acciones. Así que vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios sobre este tema para analizar si está afectando nuestras vidas y cómo podemos ser libres de ellas. Porque, Jerry, podemos ver que a lo largo de toda la historia, no importando si soy pequeño, no importando si soy grande, no importando si tengo o no posesiones, no importando la historia o la época histórica, si es hombre o mujer, la envidia es un problema en general que afecta al corazón del hombre corrompido por su propio engaño. Por lo tanto, es importante el revisarlo, ¿no? Por supuesto, es un tema que a veces, como tú decías, le hacemos el quite.
como decimos aquí en Chile. Sí, Tratamos de evitarlo. No nos gusta ser confrontados al reconocer que algo está pasando en nuestro corazón y no es lo que le agrada al Señor. Así que hoy día vamos a estar revisando cómo vemos a través de la palabra acerca de la envidia, qué nos enseña la palabra acerca de la envidia, personajes bíblicos que han sido afectados por esto. También vamos a ver lo que le pasa a nuestro corazón cuando alojamos envidia. Y también, por supuesto, vamos a ver cuál es el consejo que nos da la palabra de Dios para poder ser libres de la envidia. Así es, damos gracias al Señor porque justamente lo primero que vamos a compartir es la envidia a través de la Biblia. Vamos a ver ahí una primera señal de envidia, cómo la vemos, y si vamos ahí al libro de Génesis capítulo 4, versículos de 3 al 7, vamos a ver la experiencia que tuvo Caín con Abel con respecto a lo que ocurrió en ello. Y dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Note usted que no dice solamente su ofrenda, a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o sea, si hicieres lo correcto, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Cuántas veces no hemos sentido envidia de los talentos, de las capacidades de alguien más? Pensamos que debe ser cosa que al otro le fue bien, y porque le fue bien, quizás así se demuestra, ¿no? Incluso en nuestro pensamiento, o simplemente, bueno, es que él tiene más facilidades, a lo mejor por eso tiene ese lugar, o en lugar de reconocer y de admirar lo que el otro hizo, de la dedicación que el otro tuvo, porque aquí lo vemos, ¿no? Al considerar lo que hablábamos de Génesis, Abel fue agradable a los ojos del Señor por su corazón, por la preparación, da a conocer que también él buscó de los primogénitos de sus ovejas, él hizo para ofrendar al Señor este servicio, él buscó de lo mejor. No sé cómo fue lo de Caín, pero a lo mejor fue como, ya voy a sacar esto y se lo voy a ofrecer al Señor. En cierta forma como para cumplir, ¿no? Porque por eso que le da a conocer ahí en la Nueva Traducción Viviente, lo estaba buscando ahí, y también da a conocer acerca de esto, donde se dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primicias, de las primeras crías, de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó ni a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué está tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Entonces debe haber habido alguna actitud justamente de Caín que al Señor no le agradó. Y es por eso, porque la ofrenda de Abel fue preparada, fue escogida, no fue de un momento a otro, quizás como fue la de Caín, perdón, sino más bien hubo ahí una preparación que agradó a los ojos del Señor. Y en esto también muchas veces nosotros caemos, porque quizás vemos al otro que vemos que el otro avanzó en su servicio, en su trabajo, e incluso en la congregación se puede ver, pero a lo mejor nosotros lo vemos, ¿por qué a él? ¿Y por qué no a mí? Y ahí se genera entonces la envidia que quizás también se manifiesta, o que tuvo Caín también con Abel. Por lo tanto, es importante el hecho de que nosotros consideremos lo que es nuestra vida, y cómo el otro también, en vez de nosotros quizás el preguntar el por qué, conocer a la persona y ver por qué propósito el Señor también lo llevó un poco más alto que a nosotros. Por lo tanto, es importante el hecho de que debemos aprender
a no juzgar el resultado de otros, sino ver el proceso para llegar a tales resultados. Así es. Y tenemos entonces, tú nos comentabas el ejemplo de Caín y Abel, pero a lo largo de la Biblia es impresionante la cantidad de veces que vemos personas que están siendo afectadas por la envidia. Y vamos a hacer un salto ahora. Tranquilos, hermanos que nos están escuchando, que vamos a ver durante todo este programa distintos ejemplos, pero ahora vamos a hacer un salto hasta el Nuevo Testamento, porque vimos un ejemplo claro del inicio de los tiempos, del principio, pero luego vamos a ver qué estaba pasando con la iglesia en el Nuevo Testamento. Y en las epístolas podemos encontrar bastantes llamados a dejar la envidia. Uno de ellos lo podemos encontrar en 2 de Corintios 12:20, que es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, que dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Por qué no nos compartes, Nilda, qué dice en otra versión de la Biblia, en NTV? Sí, este versículo. Dice, sí, pues me temo que cuando vaya, no me gustaría que lo encuentre y que a ustedes no les guste mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es, ahí tenemos otra versión que nos ayuda a entender lo que estaba diciendo Pablo. Imagine esto, 2 de Corintios, en esta porción que le está escribiendo Pablo a los Corintios, le está anunciando que va a ir por tercera vez a verlos. Imagínense, ya los había ido a ver otras 2 veces antes, ya les había escrito antes otra carta, y él tenía la preocupación de que, a pesar de que les había enseñado y les había corregido en otras oportunidades, ellos aún tuvieran este comportamiento. El escritor entonces evidencia que esta es una actitud que no agrada al Señor. Si hay envidia en nuestro corazón, no está el carácter de Cristo en mi vida. Así como otras cosas que decían ahí, calumnias, chismes, arrogancia, enojo, distintas cosas que dañan nuestro corazón, que dañan nuestro entorno, pero sobre todo que no le agradan al Señor. Vamos a ver otro versículo que sale en Filipenses 1:15. Encontramos otro llamado a dejar la envidia y habla de un escenario muy particular. Escuche, dice Filipenses 1:15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Lo que se nos dice aquí es que incluso en contextos cristianos, contextos como la iglesia o grupos cristianos, podemos también encontrar a personas que su motivación no está siendo la de exaltar al Señor, sino la envidia. Uy, es que yo podría hacerlo mejor que esa persona. Ay, no me gusta cómo lo hace, y si mejor lo hago yo. Sí, yo. Quizás cuántas veces ha pasado por la mente o por el corazón, tal vez no lo decimos, pero ha pasado por la mente, ha pasado por el corazón tal vez yo podría estar en esa posición, no él, no ella. Tal vez yo lo podría hacer mejor, ¿por qué no me dan la oportunidad a mí? Y nuestra motivación se va alejando de la motivación correcta, que es cuando compartimos la palabra de Dios, debe ser para edificación de los que están escuchando y para darle la gloria al Señor. Entonces ahí encontramos otro ejemplo dentro del Nuevo Testamento, que habían personas que aún estaban actuando con envidia dentro de contextos cristianos. Y nos hace preguntarnos, ¿la gloria de quién estoy buscando cuando hago las cosas? Cuando me toca servir en la iglesia, cuando tengo la oportunidad de cantar o cuando tengo la oportunidad de hacer clases, cuando tengo la oportunidad de servir en el área que sea. ¿Para quién lo estoy haciendo?
¿Es para que Cristo sea reconocido o para que yo sea conocido? ¿Qué es lo que estoy buscando? Es interesante el considerar esas preguntas. ¿Por qué estoy, la gloria de quién estoy buscando? Quizás personas que tienen problemas de autoestima o quizás se les facilita el hecho de ser reconocida. Esto debe ser analizado. Creo que parte de, personalmente, ¿no?, de lo que es un antídoto contra esto es recordar lo que dice 2 Corintios 4:7, donde se da a conocer: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí es. No es de nosotros, no se trata de nosotros, se trata justamente de Él. Y a veces vemos la envidia como que fuera una actitud normal. Digo, está bien tener anhelos, querer alcanzar cosas, querer crecer, pero si en mi corazón estoy guardando rencor incluso contra alguien porque le va bien, porque le va mejor que yo, o yo estoy molestándome, ¿por qué no me dan la oportunidad a mí y si se la dan a otro? Preguntémonos, ¿qué está pasando en nuestro corazón? Está bien tener anhelos, está bien querer crecer. De hecho, la Biblia nos insta a que vayamos creciendo, a que vayamos madurando, a que vayamos sirviendo. Pero si mi corazón se está contaminando de mí, que yo quiero mi lugar, mi posición, yo quiero sobresalir, tal vez no estoy siendo movido por las cosas correctas. Y vamos a ver motivaciones, justamente. ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me motiva a realizar esto? En realidad es lo que debo considerar para ver si es que estoy siendo una persona envidiosa o si lo quiero hacer por servicio al Señor, para agradarle a Él. Así es. Y vamos a ver otro versículo más que nos habla acerca de la realidad que estaba pasando en tiempos del Nuevo Testamento. Y la encontramos en Romanos 13:13, que dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Tenemos este versículo también que nos habla acerca de actitudes, comportamientos que no le agradan al Señor, que no dan cuenta de lo que el Señor nos llamó a hacer. Y Pablo lo que hace, empieza a enumerar una serie de actitudes y las va reuniendo de a dos. Y vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Al principio del versículo decía: andemos como de día honestamente. Y luego empieza a decir cuál es la actitud que no debemos tener para andar como de día. Lo primero que menciona son las glotonerías y borracheras. Ambas actitudes corresponden a un descontrol en el consumo y lo que provoca es un daño en el cuerpo. Pero no solamente un daño en el cuerpo, sino que también la instancia en la cual yo estoy compartiendo de seguro va a terminar en malas conversaciones, malas acciones y un ambiente sin sabiduría. Si yo no puedo tener dominio propio con lo que corresponde a lo que estoy consumiendo, ¿qué dice que voy a tener dominio propio en lo que estoy compartiendo? Pensemos, ¿qué voy a estar compartiendo en un ambiente de descontrol? Entonces, lo primero apunta hacia el dominio propio. Tengo que tener dominio propio en estas áreas y tengo que ver tanto qué es lo que consumo y de qué soy parte también. Lo segundo que habla son las lujurias y lascivias, y esto corresponde al ámbito sexual. Pero va específico a apuntar a aquello que se genera en la mente y en el corazón y que luego se transforma en una acción. Nosotros debemos siempre poner un alto cuando algo está en los pensamientos. Cuando algo está anidándose en mi mente, en mi corazón y no agrada a Dios, yo tengo que saber ponerle un alto. No puedo dejar que siga su curso como si nada y después todo mi comportamiento obviamente va a estar muy lejos de lo que es el carácter de un hijo de Dios. Y tenemos que saber decidir en nuestra vida en base a la palabra de Dios. Muchas veces decimos que cosas se consideran normales culturalmente,
pero no necesariamente son cosas que me hacen bien o que glorifican a Cristo. Y yo tengo que aprender a discernir qué es lo que de verdad va a glorificar a Cristo en mi vida. Sí, muy importante. Por eso que la Escritura resalta también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esto es importante también de considerar, como lo compartíamos ayer, Jerry, acerca de esto, que como tú dices, la cultura y la sociedad me dice puedo hacerlo todo, eres libre de hacerlo todo, pero como creyente en Cristo debo guiarme por lo que dice a la luz de la Escritura. Y también es importante considerar lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. En esto pensad. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así es. Gracias, Nilda, por compartir aquello, porque la palabra del Señor nos dice si algo vamos a alojar en nuestros pensamientos, si algo le vamos a dar lugar, si algo le vamos a dedicar nuestra atención, que sea lo bueno, que sea lo justo, que sea lo puro. Amén. Y bueno, siguiendo con este examen de Romanos 13:13, lo último que después menciona Pablo en este versículo es la envidia. Dice, no en contiendas ni envidia. La envidia y la contienda, aquí ya vamos viendo otro ámbito y que nos va acercando más a lo que estamos analizando hoy, que es la envidia, nos muestra otro panorama. Un área que está relacionado con ese corazón altanero que quiere sobresalir y que siempre quiere tener la razón y que le reconozcan que tiene la razón. La envidia y la contienda tienen que ver con cuál es la relación que yo tengo con las personas. ¿Los estoy estimando como Cristo me dice que tengo que estimar a las demás personas? ¿Qué pasa en ese momento? ¿O los estoy respetando como creación a la imagen de Dios? Muchas veces en un intercambio de opinión, no le digamos pelea, un intercambio de opinión, yo me pregunto a todos los que están escuchando, ¿a quién le gusta tener que decir, reconozco que me equivoqué, tenías razón? ¡Ay! ¡Qué difícil! Qué difícil es reconocer que el otro tiene la razón. O muchas veces el otro no tiene la razón. ¿Pero qué hacemos? Vamos a seguir peleando y peleando y peleando hasta que el otro se doblegue y diga, ¿tú tienes la razón? Tenemos que ver qué es lo que nos dice la palabra respecto a eso. Nosotros no podemos tener esta actitud de contienda y de envidia en la que yo me obsesiono porque yo tengo la razón y tienes que reconocer que es así, ¿no? Muchas veces vamos a tener que callar, tener mansedumbre, dominio propio, mordernos la lengua, contar hasta 100, no lo sé, lo que a usted le funcione. Pero muchas veces vamos a tener que tener paciencia y entender que el que está frente a mí es mi hermano, o tal vez no es hermano en la fe, pero es una persona que es creación de Dios y que también está en un proceso de aprender, de crecer. No es una persona perfecta. Yo no lo soy, esa persona tampoco. Entonces, la Biblia nos invita a que dejemos la envidia, dejemos la contienda, dejemos de tener ese orgullo de que yo quiero sobresalir, yo quiero estar encima de los demás para poder tener el carácter de Cristo. Así que hemos visto más o menos qué pasa con esto de la envidia. Vimos que Nilda nos comentaba que al principio vimos envidia con Caín y Abel. Vamos viendo en las cartas en el Nuevo Testamento que había envidia entre los mismos cristianos, pero ahora vamos a seguir analizando entonces qué le pasa a nuestro corazón.
Sí, la verdad es que este tema de la envidia es bastante interesante porque es muy peligroso, en realidad, es muy peligroso, le hace daño a nuestra vida, le hace daño a nuestro corazón. Eh, de hecho, una de las causas que tenemos que tener en cuenta de lo que es el resultado de la envidia en nuestra vida es que da a conocer para nosotros amargura. Para una persona que es envidiosa, causa tristeza. De hecho, lo vemos ahí en Génesis capítulo 30, versículo 1, cuando estaba Raquel celosa y envidiosa de su hermana Lea, que le daba hijos Lea le daba hijos a Jacob, o más bien dicho, Dios permitía que Lea tuviera hijos de Jacob. Sin embargo, Raquel no podía hacerlo, y lo dice ahí: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, note usted, no le reclama a Dios, le reclama a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Su reclamo no era contra Dios, era contra su esposo. Esto le generaba, o sea, era tal la tristeza, era tal la amargura que ella sentía, que le reclamaba y se angustiaba por él. La envidia que sentía Raquel la llevó a sentirse menos, siendo que era más y mucho más amada por Jacob. De hecho, Jacob ahí estuvo 14 años trabajando para que se le diera como esposa a ella. Sin embargo, ella no veía ese afecto, no veía ese amor, sino que veía lo que no tenía, que eran hijos, ¿verdad? Y la llevó a que de sus labios salieran palabras necias que afectaban aún a su alrededor. Le decía a su esposo: dame hijos, o si no me muero. Y es interesante el saber que la envidia nos hace olvidar nuestro verdadero valor. Considerar, ¿no? Quizás este es un tema bastante especial en cuanto a los hijos que deseaba tener de su esposo, pero también es interesante ella olvidar el valor que tenía a los ojos de su esposo, el amor que Jacob tenía por ella, el lugar que le daba Jacob a ella como su esposa. Todo esto le afectaba. No veía más allá de lo que ella anhelaba, más allá de lo que ella deseaba, que su esposa tenía, que su hermana tenía, pero que ella no. Entonces es importante el considerar esto, el valor y el verdadero valor que tenemos ante Dios, creyendo que estaríamos completas si tenemos lo que el otro o la otra tiene. Eso no debe olvidarse en nosotros, el valor que nosotros tenemos para Dios, aun considerando que no tenemos todo lo que queremos, todo lo que necesitamos. Hay muchos anhelos en nuestra vida, por cierto, pero es importante no olvidar que en los propósitos de Dios hay valores más altos, hay propósitos más altos de los que nosotros podemos ver. Y es importante también que esta insatisfacción puede llevar a estados de depresión, sentimientos de culpa o de autocompasión. Pobrecita yo, que no tengo lo que quiero. Quizás no lo decimos, pero manifestamos en cierta forma esto. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta los propósitos más altos de Dios para con nosotros, que lo que nosotros no tenemos o anhelamos tener. Uh-huh. Así es, Nilda. Entonces veíamos que la envidia causa amargura y causa tristeza, pero también provoca otra cosa también, y es que provoca queja. ¡Wow! ¿Cuántas veces de nuestros labios sale queja? Vamos a leer el Salmo 106, versículos 17 y 16. Dice: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Para tener en contexto qué fue lo que pasó, Datán y Abiram estaban celosos de que Moisés y Aarón fueran escogidos por Dios como líderes del pueblo. De hecho, ellos eran parientes de Moisés y Aarón. Pero en vez de ver la bendición que había llegado al pueblo de Israel, que por fin podían salir de Egipto y podían formarse como pueblo, ellos se centraron en quejarse contra Dios mismo por haber escogido a estas personas y no haberlos escogido a ellos. ¿Cuántas veces la murmuración
ha dañado relaciones, familias, iglesias, perdiendo por completo el norte de lo que la palabra del Señor nos enseña. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces creemos que tenemos buenas intenciones y yo de buena intención voy a ir a corregir a mi hermano o voy a ir a arreglar los planes que estaban siguiendo en un ministerio. Cuidado con lo que voy a decir porque muchas veces de mis labios van a salir palabras hirientes cuando en mi corazón está la envidia, cuando en mi corazón está la queja. Tenemos que tener cuidado y ver que el estándar que hay en la Biblia para corregir, aconsejar, no llama a la vergüenza y tampoco a la división, sino que llama a la restauración y al perdón. Y ese estándar es el que debemos seguir. Sí. Damos gracias al Señor por compartir acerca de este tema. Estamos hablando de la envidia. ¿Qué pasa cuando mi mirada está en lo de alguien más? Y es interesante el hecho de ver acerca de las consecuencias que trae a nuestro corazón lo que estamos compartiendo. Hablábamos un poquito acerca de que causa amargura y tristeza, provoca queja y también acarrea ira y rencor. Noten ustedes lo que ocurrió ahí con Caín y Abel. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no sentirse apto o de no sentir que fue agradable a los ojos del Señor? Llevó a cabo la muerte de Abel, su hermano, producto de esto. Pero también hay otros ejemplos en la Escritura. Vemos también lo que ocurrió cuando David mató a Goliat. ¿Qué pasó en el corazón de Saúl? Mucha gente del pueblo admiraba a David por sus logros, celebraba que David había conquistado, que David conquistaba pueblos, por decirlo de alguna forma, o esta gran batalla que daba a conocer y que se generó un cántico incluso ahí de que Saúl mató a sus 1000 y David mató a muchos más. Por lo tanto, era interesante cómo en el corazón de Saúl se generó una envidia tal que manifestaba el deseo de matar a quien podía hacer o a quien le podía quitar el trono que él tenía. Y buscó la oportunidad. Esta oportunidad por muchos años estuvo ahí escondido David en cuevas, estuvo escondido también en otros países con el propósito de cubrirse, porque era tal la ira, la rabia que sentía Saúl, que lo único que deseaba era que éste muriera. Y ¿sabe usted? Quizás nosotros no tenemos el deseo o no ha llegado a nuestro corazón el hecho de matar a alguien físicamente, pero Jesús nos enseñó también que si ofendemos a nuestro hermano es como si lo estuviésemos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestra ira y nuestro rencor, al sentir la envidia que sentimos por la otra persona, quizás comenzamos a hablar mal del otro. Quizás estamos compartiendo rumores acerca del otro. O quizás estás dejando de lado a alguien que te molesta porque le va bien materialmente. Esta persona no me agrada, mira lo que se cree. Decimos muchas veces. Y quizás esta persona humildemente dice, no, yo doy gracias al Señor por lo que Dios ha logrado. Pero nosotros no estamos viendo sus palabras, estamos en lo que nosotros nos hemos centrado, que es que a Él le va bien. Por lo tanto, es interesante que usted analice y que yo también analicemos acerca de esto. ¿Qué está causando la envidia en nuestro corazón? La ira y el rencor nos llevan también a un descontrol de nuestras acciones, dañando a quien se cruza en nuestro camino, porque hablamos mal del otro, porque sacamos nuestra ira, sacamos nuestra rabia y estamos dañando a muchas personas con esto. Y tristemente, aun cuando pidamos perdón después, ya generamos en la otra persona algo que nos lleva a que la otra persona ya comienza a dudar.
a que la otra persona, quizás nosotros nos sentimos dañados, afectados por alguien y venimos, se lo contamos a otro. Por lo tanto, la persona que no conoce de quién nosotros estamos hablando, sí le vamos a causar ya una primera impresión acerca de esta persona. Por lo tanto, cuidado con lo que decimos, es importante. Y aunque después digamos, hoy perdón por hablar tanto de esta persona, ya generamos en la otra persona un cierto atisbo de alerta que debemos tener hacia de quién hemos estado hablando. Por lo tanto, es importante y necesario el considerarlo, y que también a través de esto podemos generar también, quizás la otra persona también tenía algo contra esta misma persona de la cual nosotros estamos hablando, y ya comenzamos a generar una raíz de amargura en la otra persona. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. Mateo 5:22 dice: pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por tanto, entre cristianos no debe haber envidia, pues ya vimos que nos lleva a pecar, a dañar nuestro corazón y muchas veces a dañar a otros. Entonces, esta sería una pregunta, Yeri, que me gustaría hacerte. ¿Cómo quito la envidia de mi corazón? Así como veíamos que la palabra de Dios nos cuenta ejemplos de envidia, nos cuenta acerca de los efectos de la envidia, sí, también da la solución. Cuando abrimos la palabra de Dios, sabemos que tenemos esperanza y que tenemos un ayudador que está con nosotros y que nos va a ayudar a salir de todo esto que está dañando nuestro corazón. Entonces vamos a ver, como decía Nilda, cómo entonces sacamos la envidia de nuestro corazón. Y en primer lugar, con obediencia. Sí, así como lo escuchó, con obediencia, porque si la palabra de Dios dice que debo alejarme de eso, lo tengo que hacer. No puedo empezar con un gallito, Señor, pero Señor, ya, pues si esta persona es tan así, aguántame un poquito. No puedo venir a forzar al Señor y decirle, pero Señor, tranza esto conmigo. No, si la palabra de Dios nos dice, deja la envidia, ¿qué tengo que hacer? Deja la envidia. Tenemos que sacarla. Y encontramos en 1 de Pedro 2:1 la palabra que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La palabra que usa 1 de Pedro ahí dice desechar. Imagínese este panorama. Usted tiene la basura en su casa. Se va acumulando, se puso a cocinar, está pelando, deja las cáscaras ahí. Esa basura, si usted la deja en su casa, va a empezar a echar mal olor y no va a ser un lugar agradable donde estar. Si la basura se conserva dentro del hogar, va a empezar a arruinar todo el hogar. O también, por ejemplo, si usted sabe que tiene que limpiar y sacar cosas que están estorbando, se rompió una lámpara y ahí tengo la lámpara rota en una esquina, va solo a acumular desorden. Bueno, en nuestro corazón pasa lo mismo. Si yo voy dejando esto que tengo que desechar o esto que tengo que botar porque ya no me sirve, ¿qué va a pasar? Va a haber mal olor en mi corazón. Va a haber desorden en mi corazón. Por eso la palabra de Dios es tan clara y dice desechar. O sea, sácalo. No le des una oportunidad, no le sigas dando vuelta. Sácalo. No tiene nada que hacer ahí. Así que la envidia le vamos a decir chao. Se va por obediencia al Señor. Así que eso es lo primero que tenemos. Amén. Ayúdenos el Señor, ¿no? ¿Leíste lo que dice Gálatas capítulo 5, 25 y 26? ¿Qué nos dice, Nilda? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así es. La palabra de Dios nos está diciendo entonces que andar por el Espíritu nos lleva a que no seamos vanagloriosos, a que no andemos irritándonos, o sea, no andemos buscando pelea, y también que no andemos envidiándonos unos a otros. Si el Espíritu Santo está en nosotros, como hijos de Dios está en nosotros, debemos vivir vidas dignas de aquello. No podemos vivir según la carne. Gálatas nos enseña un listado enorme de lo que es la obra de la carne, para que nosotros
tengamos súper claro y no vengamos aquí con que no, si es normal, es que no, si yo puedo sentirme así, pero es que las circunstancias, pero es que la vida me ha hecho sentirme así. Quizás en tu vida has pasado muchas situaciones que te han hecho sentir desconfianza, amargura, quizás te han herido, quizás te han hecho sentir menos y sientes que es válido tener en tu corazón sentimientos de envidia o de enojo con alguien más. Pero déjame decirte que sin importar lo que te hayan hecho otras personas, tienes a Cristo, que ya dio su vida por ti. No importa que otras personas hayan hecho quizás cosas terribles contigo. Y comparto tu dolor, sé que duele, pero no alojes en tu corazón cosas que van a seguir haciéndote daño. Mejor abre tu corazón a Cristo. Mejor abre tu corazón a que Él obre en tu vida y seas libre de esas cosas. El Señor nos invita a ser libres. La envidia no está como para sacarla de vez en cuando. Hoy día es válido, saquémosla. O decir, no, pero si yo no envidio tanto, es solo a veces, es solo un poquito. La palabra de Dios, como lo decíamos delante, nos dice que tenemos que desechar esto. Desechar esta actitud. Desechar todo esto que nos está llevando a envidia. Así que esa es la invitación. Seamos obedientes a la palabra del Señor y saquemos esto que nos está haciendo prisioneros de las obras de la carne. Vivamos llenos del también Espíritu. para que nuestro corazón sea limpio y para que tengamos la oportunidad de dejar que aquellas cosas que traen beneficios y bendiciones a nuestra vida puedan ser las que hay en nuestro corazón. También debemos dejar las comparaciones. Si nuestra mirada está en compararme con el otro, siempre vamos a estar mirando insatisfacción en lo que tenemos. ¿Por qué? Porque quizás hay no sé, si vamos a la casa de alguien y vemos un sofá lindo, ay, yo quiero tenerlo y yo no lo tengo y lo voy a conseguir a cualquier costo, siempre voy a estar insatisfecho, aunque quizás el mío sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo estoy deseando lo del otro, o este tiene más que yo. También nos lleva a considerar que hay parte de insatisfacción en nuestra vida. En el libro No te compares de Sharon Popkin, que justamente lo puede encontrar ahí en el Centro de Literatura Cristiana en Chile, la autora comparte una lista que nos ayuda a analizar si estamos derramando nuestra taza, o sea, sirviendo como Cristo, o si estamos obsesionadas con lo que nos falta. Para esto podemos ver acerca de ello cuando queremos o estamos obsesionadas en vivir con las líneas que nos miden. Por ejemplo, en lo secreto, ¿siento celos del éxito de otros? Es parte del autoanálisis que quizás debemos hacer en nuestra vida. ¿Me siento frustrada o incluso humillada por mis propias limitaciones y errores? ¿Tengo una ambición excesiva por demostrar lo que valgo o por aventajar a otros? ¿Soy una perfeccionista en el trabajo, en el ejercicio, en la maternidad? ¿En todo soy perfeccionista? Quizás debemos autoanalizarnos, ¿no? Con frecuencia me indigna que otros no vivan como yo y creo que deberían vivir, como yo creo que deberían vivir. Me siento indignada porque no doy la altura o la talla que otros esperan de mí. ¿Soy insegura y me obsesiona lo que otros piensan de mí? ¿Me importa mucho quizás la opinión de otros? ¿Llevo cuenta de mis logros y no tardo en exhibirlos en las redes sociales? ¿Me aíslo y me alejo porque me siento insegura o intimidada? ¿Me cuesta ser auténtica y exponerme de modo que no tengo verdadera comunión con otros? Son parte de las cosas que quizás me miden durante este tiempo y estas son preguntas que quizás nosotros debemos analizar. Pero si en mi corazón no hay envidia, sino por el contrario, me centro en lo que es el servicio y la vida de Cristo, voy a vivir concentrada en derramar mi taza, como lo da a conocer la autora acá en el libro No te compares. Callo mis éxitos y me cuido de ser accesible o asequible. No me preocupa mucho la aprobación o la desaprobación de los demás.
me siento a gusto con mis límites y solo hago lo que puedo. Uso mis dones y fortalezas para edificar a otros. Me alegra servir con humildad, ya sea tras bambalinas o como protagonista, según resulte más fácil para todos. O sea, estoy dispuesta a servir de la forma en que el Señor desea utilizarme. No busco reconocimiento y quienes sirven juntamente conmigo lo saben. Tengo un espíritu enseñable cuando surgen discrepancias. Soy cuidadosa de poner los intereses de los demás por delante de los míos. Disfruto de la unidad y la armonía en las relaciones. Tengo comunión con un grupo diverso de personas. Son cosas que podemos analizar en nuestra vida y que nos van a llevar a dejar las comparaciones y sin duda a servir de mejor manera a Cristo. Así es, pensando en la comparación, muchas veces no nos damos cuenta lo frecuente que es. No sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que van a encontrar ese ejemplo de que yo, por ejemplo, puedo ir por la calle y veo, hoy me gusta el atuendo que está usando tal persona, me gustaría tenerlo. Y empiezo a comparar. Y está bien decir, wow, qué bonito, pero cuando yo estoy... Hoy voy a tener que comprarme lo mismo, sí, se me vería bien y quizás yo no tengo los medios para comprarme lo mismo, me estoy metiendo en problemas. Sí. Como les decía antes, es lindo querer crecer y tener anhelos, tener sueños, pero ¿cuál es la motivación que está moviendo eso? ¿Cuál es la motivación detrás del querer conseguir y quiero eso y eso y eso? Y Nilda nos hablaba acerca de la comparación. Cada vez que yo comparo, voy a estar abriendo mi corazón a mi inseguridad de decir, a mí me falta todo esto y la otra persona tiene todo esto. ¿Cómo yo lleno todo esto? Y el corazón del hombre siempre va a buscar llenarlo, no con la palabra de Dios ni con buscar al Señor, siempre va a querer llenarlo con las cosas materiales. No podemos estar siempre pendientes de, ay, es que a mí me falta esto, es que yo fallo en esto, es que, como lo decía Nilda, esa comparación que tuvimos, ¿cierto?, dentro de una persona que tal vez se siente frustrada por sus limitaciones o que se siente indigna porque no alcanza a dar la talla, que no es suficiente. Cuando nos sentimos así, lo que tenemos que hacer es ir a los pies de Cristo. Él lo llena todo. Amén. Siempre nos va a faltar algo, sí, pues sí somos humanos, no somos perfectos. Siempre va a haber algo que tengo que mejorar, siempre va a haber algo que debería cambiar en mi vida, siempre va a haber un talento que no tengo, pero gloria a Dios porque otro lo tiene y nos edificamos unos a otros. Gloria a Dios porque tal hermano tiene otro don, otra capacidad y yo tal vez tengo otro y aportaré desde otra vereda. Somos todos distintos. El Señor nos hizo distintos y así podemos edificarnos unos a otros. Así que cuando me siento insegura, cuando siento que no soy suficiente y me falta, vayamos a los pies de Cristo. Vayamos a que Él llene, porque cuando Él llena nos damos cuenta que no nos falta, porque lo tenemos a Él. Tal vez podrá faltar carácter, capacidades, etcétera. Pero Cristo no nos va a faltar. Cuando vamos delante de Él, Él lo llena todo. Así que vamos a seguir viendo cómo también nosotros podemos, ¿cierto?, ser libres de la envidia. Y tenemos otra observación que nos enseña la palabra de Dios, que es respecto a la gratitud. Cuando yo soy agradecida con lo que tengo y sobre todo con lo que Cristo ha hecho en mí, yo no voy a estar pensando todo el rato en esa comparación que recién veíamos, porque voy a estar más enfocada en el Dios que ha abierto puertas, en el Dios que me amó, que me escogió, que me ha salvado, me hizo su hija, que me ha perdonado, que me ha restaurado. Cuando yo empiezo a recordar todo lo que Él ha hecho, de mis labios va a salir gratitud. Y si sale gratitud, no va a haber espacio para la queja. Así es. También tenemos la oportunidad de centrarnos en lo que es la generosidad, ¿no? Si me dispongo a ser de bendición para otros, me daré cuenta de que
Si Dios me bendice, es para ser generosa, es para compartir con otros lo que Dios me ha dado. Si mantengo una actitud egoísta, estoy lejos de lo que Dios desea. O sea, todo lo que he logrado es solo para mí, no funciona en el ámbito del reino de Dios, sino por lo contrario, si el Señor nos da con mayor razón en gratitud a su gracia, podemos compartir con otros. No hay nadie que tenga tan poco que no pueda compartir, independientemente de todo lo que logremos. Siempre va a haber algo que nosotros podamos compartir. Ni nadie que tenga tanto que yo no le pueda compartir. Es importante. Son pequeños detalles que hacen la diferencia. Por lo tanto, es importante también ser generosos. Y como dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Así es, qué importante es la generosidad. Recién hablábamos de comparación, de cosas que yo no tengo, pero ¿sabe que todos tenemos suficiente para poder compartir a otros? Sí. Seamos generosos. Yo creo que nuestros ojos se abren cuando vemos necesidad en otras personas. Incluso muchas veces la necesidad tal vez no es material, pero vemos que ese corazón necesita una palabra de aliento. Abre tus labios para bendecir a otros. Abre tus manos para bendecir a otros. Compartamos lo que hemos recibido por gracia. A eso nos invita el Señor. ¿Y sabe qué otra forma tenemos para poder sacar la envidia de nuestro corazón? Es decidiendo amar. El Señor nos invita en su palabra muchas veces a que amemos, a que nos amemos los unos a los otros, a que amemos a los otros como a nosotros mismos, a que amemos como Él ama. Y si yo amo verdaderamente, no voy a buscar jactarme de lo que tengo o envidiar. ¿Saben por qué? Vamos a leer 1 Corintios 13, versículos 4 y 5, que dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Ese es el estándar que Cristo nos enseña. Jesús fue la muestra del amor perfecto, ese amor completo que se entregó y que nos llama también a nosotros a vivir vidas que den cuenta de ese amor, que podamos amar como Él lo hace. Y si amamos, no vamos a tener espacio para estas cosas como los pleitos, la envidia, para hacer algo indebido. No va a haber espacio, porque si yo amo como Cristo ama, voy a buscar entregar. Voy a buscar no solo entregar, sino entregarme por amor. Servir a otros, compartir a otros lo que Cristo ha hecho. Y vivir día a día dándole la gloria al Señor. Si tenemos tanto que agradecerle a Él por lo que Él ha hecho, amemos como Él nos enseña. Amén. Damos gracias al Señor por lo que ha sido este tiempo de poder compartir, y justamente pensaba en que muchas veces decimos, a lo mejor no es tanto lo que tengo para entregar. Bueno, pensaba en la viuda, ¿no? Que ofreció lo que tenía, pero también es importante el hecho de que si aún no tuviese, puedo compartir mi vida, puedo compartir el amor. Si aún no tuviese nada económicamente, puedo compartir el amor con otros, puedo dar un vaso de agua, puedo hablar de Jesucristo, que es la máxima expresión de amor que tengo para otros. Por lo tanto, es importante el hecho de dejar de centrarme en mí, de pensar lo que no tengo y comenzar a disponerme para servir al Señor. Y es tan necesario y tan importante. Es por eso que estamos concluyendo ya lo que es este espacio. Hemos conversado de cómo la envidia se ha colocado en la historia, no solo de la humanidad, sino también en la iglesia. Hemos visto lo peligrosa que es, pero también hemos visto la salida a través de la palabra de Dios para vencer la envidia. Y aquí dan los últimos comentarios justamente, Jerry, si tú deseas agregar algo más o si es que tú quieres compartir un poquito más de esto. Bueno, solamente que recordemos que cada vez que la palabra del Señor nos enseña algo es para que apliquemos.
No es solo para que digamos, oh, aprendí algo, el día de hoy aprendí algo acerca de la envidia, sino que es un llamado para nosotras, para ti, para mí, para todos los que están escuchando, de que revisemos nuestro corazón y que apliquemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Damos gracias al Señor entonces por este espacio. Esperamos que haya sido útil. Recuerde usted que puede encontrarnos a través de las redes sociales también para compartir acerca de este y otros programas que hemos dado a conocer durante este tiempo. Damos gracias a ti, Jerry, por compartir. Saludos a quienes están escuchando y esperamos que también este tema de la envidia sea de edificación para muchas y al pensar ahí, nuestro corazón esté dispuesto a recordar que justamente debemos pesar en nuestro corazón lo que estamos haciendo. Que el Señor te guarde, te bendiga, te aliente. Gracias, muchas bendiciones a todos los que están escuchando este programa. Bendiciones.